La situación en Italia se mantiene en un punto crítico, pues hasta este lunes se han registrado 10.776 fallecimientos por coronavirus, tras contabilizar 756 muertos en las últimas 24 horas. El país europeo se mantiene como el primer lugar en muertes por COVID-19 a nivel mundial. Su número de contagios asciende a 73.880 personas, es decir, 3.851 más que el día anterior. La Organización Mundial de la Salud ha establecido 5 fases que dividen los periodos en los que se desarrolla una pandemia. Esto con el fin de aconsejar a los países respecto a las medidas que deben tomar para contenerla y posteriormente recuperar. Las fases son confirmación, propagación, fin de la primera ola, olas posteriores y fin de la pandemia. A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 se encontraría actualmente en la fase 3. Esta fase implica el mayor número de contagios en poco tiempo, alcanzando su pico, por lo que los países endurecen las medidas para contener la propagación del virus, declarando cuarentena y cierre de fronteras. Sin embargo, tras alcanzar el pico de los casos, comienzan a descender gradualmente. Una vez que esto suceda, se alcanza la fase 4. El epicentro de la infección en Europa, que se sitúa en Italia, ha entrado ya en esta fase, durante la cual se mantiene la vigilancia y se mide el impacto que ha tenido la pandemia. La última fase es la quinta, el fin de la pandemia. Basándose en pandemias anteriores, la OMS señala que esta fase podría alcanzarse después de 2 o 3 años del primer brote. México se mantiene en la fase 2. Sin embargo, es importante destacar que el gobierno mexicano mantiene un esquema diferente al planteado por la OMS en cuanto a los niveles de penetración del virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el brote de COVID-19 deberá pasar por 3 etapas, que son: Escenario 1, importación. Escenario 2, dispersión comunitaria. Escenario 3, epidémico. La fase 4, clasificada por la OMS, representa lo que la Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología califican como el escenario 3 de carácter epidémico. Para que se llegue a esa fase, bajo el esquema de la Secretaría de Salud, tiene que ocurrir lo siguiente. Los casos estimados serían miles en todo el país. Se hablaría de una dispersión del virus nacional y de brotes regionales. Dentro de los casos estimados, el 80% se catalogaría como leve, el 14% como grave y el 6% como muy grave. Uno de los indicadores determinantes de la fase 4 es cuando un caso no tiene explicación del origen de transmisión. En esta fase es donde las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos. Las autoridades mexicanas aseguraron que de no cumplir con las precauciones necesarias en el país para frenar su expansión, la pandemia será incontenible. No es posible evitar la epidemia. La fase 3 se avecina. Conlleva el peligro grande que se saturen los hospitales. Puede implicar el riesgo de no atender pacientes y tener muertes, reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El país podría enfrentarse a una crisis sin precedentes si no se contiene la curva ascendente del COVID-19. Lo que vemos en la curva es comparable a la de otros países y no queremos llegar a esa situación, porque de ser así será incontenible. Estamos en un periodo de aumento acelerado exponencial de casos. Hasta hoy no hemos rebasado los 1,000 casos. Todavía tenemos la oportunidad de frenar, no eliminar, pero sí frenar la transmisión de este virus, aseguró Hugo López-Gatell. En México, si bien la situación no pareciera ser tan grave como en otros lugares, lo cierto es que el aumento en los casos confirmados ascendió a 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717, por lo que no es exagerado decir que México podría convertirse en un nuevo foco de la enfermedad.